dedicada a las relaciones públicas desde hace más de 18 años, directora general de Quantum Public Relations y activista desde 2021. Jennifer es una mujer de valores firmes, siempre respetuosa y comprometida con lo que pretende realizar. Es una mujer que no tolera las mentiras y las injusticias. Cofundadora del Frente Nacional contra Violencia Vicaria y sobreviviente de violencia vicaria, ha estado alejada de su hija e hijo desde hace más de 13 meses. Bienvenida, Jennifer, por favor. Bueno, esta ponencia es compartida con Elisa Celis, mamá de Marcelo y Patricio, arquitecta de formación. Me he dedicado por más de 25 años a la arquitectura, desarrollando proyectos en distintos sitios del país. Cuento con mi despacho de arquitectura desde el año 2001, pero la vida me dio un giro inesperado cuando en el verano de 2019 mis hijos se van con su padre a una vacación de las que no han vuelto. Desde ese día y hasta el día de hoy me he dedicado a recuperar a mis hijos, los cuales se ordenan En el verano del 21 fundamos el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Juntas hemos trabajado día y noche para lograr visibilizar la violencia vicaria en nuestro país. Hemos recorrido largos caminos, hemos avanzado mucho y seguiremos luchando por nuestros hijos e hijas y los de miles de mujeres que viven violencia vicaria en el país. El dolor nos unió y el amor a nuestros hijos nos ha dado la fuerza para exigir justicia. Adelante. Bravo. Buenas tardes, muchas gracias. Antes de empezar, quisiera aprovechar para darle las gracias al senador Narro por el cariño, la empatía y el apoyo que nos ha dado desde el día número 1. Quisiera también agradecer mucho a Frida por toda la organización de este evento, porque sé que no has dormido y no has descansado y te lo agradecemos de corazón. Y agradecer a todas las mamás que están aquí y mi apoyo y solidaridad y sororidad con todas ustedes. Me toca empezar hablando un poco de qué es la violencia vicaria. La palabra vicaria significa que ayuda o sustituye a alguien en sus funciones. Aquella violencia contra la mujer que ejerce el hombre por sí o por interpósita persona, utilizando como medio a sus hijas o hijos, producto de la relación de pareja, expareja, concubino, exconcubino, cónyuge, excónyuge, para herir, violentar psicológicamente y controlar a la madre, generando un daño psicoemocional a ella, sus hijas e hijos. Antes, durante y después de la sustracción existe un constante maltrato psicoemocional de parte del agresor hacia sus hijas e hijos, en contra de la madre. Estos sustraen a sus hijas e hijos de sus madres, amenazándolas con nunca volver a verlos, promoviendo procesos con base en simulaciones jurídicas, dilatando procesos existentes con la intención de romper el vínculo materno-filial, lo cual provoca daños irreversibles y es la acumulación de varios tipos de modalidades de violencia, los cuales en su máxima expresión pueden ocasionar la muerte y o el suicidio de la madre y o de sus propios hijas e hijos. La violencia vicaria es una violencia de género hacia nosotras las mujeres, que ejerce el hombre machista, utilizando como medio a nuestras hijas e hijos para herirnos, maltratarnos y controlarnos, para así generar un daño irreversible psicoemocional y físico en nosotras y en nuestros hijos e hijas. Es importante entender cómo va escalando esta violencia. Esta violencia es la acumulación de varias violencias que voy a detallar a continuación. Existe negligencia evidente en los cuidados de nuestros hijos e hijas y amenazas constantes en dañarnos a nosotras, incluso con la muerte y o denunciar en caso de que llegáramos a decidir separarnos de ellos. El 88% de nuestros agresores amenazaron con hacernos daño en algún momento a través de nuestras hijas e hijos. El maltrato psicoemocional es constante. Hay un envenenamiento de recuerdos, pensamientos y acciones de nuestras hijas e hijos. Nuestros agresores motivan, incitan y fomentan la violencia de nuestras hijas e hijos en contra de nosotras, sus mamás. Existe la violencia psicológica y emocional contra nosotras, las mamás. Violencia física, emocional, económica,
patrimonial, psicológica y en algunos casos sexual hacia nuestras hijas e hijos. En el 71% de los casos existía ya una violencia hacia nuestras hijas e hijos por parte de nuestro agresor previo a la sustracción. Separación y aislamiento forzoso, sustracción y ocultamiento de nuestras hijas e hijos. Anulación y negación de nosotras como la figura materna en todo momento, rompiendo así el vínculo materno-filial. Instrumentación de nuestras hijas e hijos para que tomen decisiones que no le corresponden a través de la victimización. Inmersión diaria en procesos legales y violencia institucional. El 77% de nosotras las víctimas hemos recibido amenazas por parte de nuestro agresor de no volver a ver a nuestros hijos e hijas y sacarlos del país o del Estado. La violencia económica es constante. Se retira el apoyo económico desde antes de una sustracción de servicios médicos, escolares, de vivienda y garantías para llevar una vida libre de maltrato psicoemocional. El 80% de nuestros agresores han negado una pensión alimenticia. El ocultamiento de nuestras hijas e hijos es por años. También hay casos en donde se hace daño a familiares cercanos y en casos extremos el asesinato de nuestras hijas e hijos o de nosotras las mamás. El 80% de las mujeres que sufrimos violencia vicaria hemos sido separadas de nosotros sus mamás. Desaparición que lleva a algunas de nosotras al suicidio, al quedar sumidas en procesos judiciales falsos, sufrir un quiebre económico grave. Muchas veces es muy difícil sobrellevar la soledad y perder a nuestros hijos e hijos de manera física y emocionalmente. Cada día hay más agresiones asociadas con este tipo de violencia, así como el terrorismo legal, entre muchas otras. Esta es una violencia normalizada entre nuestra sociedad. Generalmente se ve cuando un padre soltero se habla de un buen hombre, que es sin darnos cuenta lo muy probable que es muy probable que le haya arrebatado a sus hijos e hijas a su madre. Es un problema social y un crimen normalizado en México y nos corresponde a todos y a todas visibilizarlo y ponerle un alto. Uno de los cuestionamientos más importantes que hemos recibido y con mayor frecuencia es qué pasa cuando las mujeres cometen esta violencia en contra de los hombres. Lo único que podemos decir es que no existe tal cosa. Es importante recalcar que la violencia vicaria es una violencia machista, únicamente ejercida por los hombres hacia las mujeres. En ningún momento es una lucha en contra de los hombres. Es indispensable recalcar que dentro del discurso de esta violencia no hemos dicho que todos los hombres son agresores. La mayoría de nosotras tenemos hombres maravillosos en nuestras vidas, hijos, papás, etc. Aceptamos que hay hombres que son buenos padres, que son amorosos y fomentan una relación sana con sus hijas e hijos, que apoyan a las mujeres y que incluso estando separados, ejercen un rol paterno de manera nutritiva. Nosotras hablamos de una situación en particular, de un problema social específico que se da dentro de un contexto particular. En el contexto de la violencia de género, cuando específicamente hablamos de la violencia en contra de nosotras las mujeres, existe frecuentemente un tipo que sigue ejerciendo la violencia hacia la mujer y a los niños, aun cuando ya estamos separados. Nosotras lo hemos conocido también como un abuso post-separación. Estamos hablando de un tipo específico de hombre, no estamos generalizando a todo el género masculino. Existe una falla en la manera de pensar de los detractores que forma parte de una sociedad machista y patriarcal en la que vivimos, lo cual fomenta que estas situaciones se sigan normalizando. Si nosotras decimos que existe la violencia vicaria como una violencia de género, no estamos diciendo que no existen otro tipo de violencias, que no existen otro tipo de hombres o mujeres. Es importante explicar que sabemos que hay mujeres que pueden llegar a maltratar a sus hijos o hijas y estamos en contra, pero la gran diferencia recae en un hecho de que lo hacen por otras razones, no por una violencia de género. Como dice la psicóloga chilena Bárbara Porter, el maltrato y la negligencia infantil es como la fiebre. La fiebre es un síntoma, el maltrato infantil es un síntoma, que puede tener múltiples causas. Si yo digo que el COVID se presenta con fiebre, ¿significa que alguna otra enfermedad no puede presentar fiebre? No. Cuando se dice que la violencia de género tiene como punto específico el maltrato infantil, que es la violencia vicaria, no decimos que no existen otros tipos de violencia o maltrato infantil, que no tengan otra causa. Para poder sanar la fiebre, tenemos que saber la causa, para poder saber cómo intervenir. Lo que no se nombra no existe. A veces puede resultar muy difícil explicar esta violencia, hablar de la escalada de agresiones, justificar ante la sociedad porque una madre le fue arrebatada a su hija y sentarse a esperar a que las leyes se apliquen y sean justas para que nuestras hijas e hijos regresen con nosotras.
La mejor manera que hemos encontrado de poder transmitir lo que sufrimos y vivimos es a través de nuestras vivencias. Por ello, presento a Lizzy Celis, una de las víctimas. Aunque nosotras decimos que somos sobrevivientes de violencia vicaria, pero su caso es personalmente uno de los más fuertes que yo conozco. Uno de los casos de violencia institucional terrible y corrupción que me ha tocado a mí presenciar de primera mano. Bienvenida, Lizzy. Muchas gracias al senador por estos espacios donde para nosotros es tan importante visibilizar la problemática que vivimos miles de madres en este país y miles de niños. Pues yo soy Lizzy Celis, soy cofundadora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria y representante de Jalisco. No sé si le podrían poner en la diapositiva. Las diapositivas, por favor. Porque yo les quiero demostrar. En la siguiente, más, por favor. Más. Ahí. Ahí. Un antes. Gracias. Yo vengo a demostrarles la verdadera cara de la violencia vicaria. Esta es la cara de la violencia vicaria. Nuestros hijos no están con su papá. La violencia vicaria no es un problema de mi pareja. Estos son mis hijos. Me puedes cambiar, y son 4 nada más, pero ir y venir. Y para su sorpresa, son los hijos de uno de los herederos de una de las casas de tequila más grandes y famosas de todo el mundo. Así es como mis hijos han vivido en estos últimos años, en donde definitivamente la violencia vicaria no es un problema de pareja. Hoy, yo les puedo decir que sin lugar a dudas, vivo uno de los procesos más difíciles y complicados que existen en los tribunales del estado de Jalisco. Y sí, lamentablemente tengo que decir de Jalisco, porque si bien sabemos, Jalisco es uno de los estados con mayor corrupción en todo el país, en donde el padre de mis hijos se ha logrado aliar con esta red de corrupción que existe en los tribunales de justicia del estado de Jalisco. Hoy cumplo exactamente, hoy, 4 de mayo, exactamente 2 años, 9 meses sin mis hijos. En donde el momento que me enteré que me quedé sin ellos, yo dije que no duraría ni 3 meses sin mis hijos, que yo me iba a suicidar. No hay manera. No hay manera que yo pueda permitir que mis hijos vivan de esta manera. Son 4 diapositivas, si las puedes poner, por favor. Yo entregué a mis hijos con el padre sustractor por cumplir con un convenio firmado y ratificado en un juzgado familiar del estado de Jalisco, en donde yo tengo la custodia. En ese convenio se hablaba de las vacaciones de verano, en donde mis hijos, el mes de julio del 2019, tenían que ir con su papá a pasar esta vacación. En julio le correspondía al papá y agosto a mí. De solo pensar en un mes sin mis hijos, era terrible. De solo pensar en un mes de no estar con ellos, no podía ni siquiera imaginarme. Les juro que nos preparamos física y psicológicamente. Fuimos hasta terapia por el mes que íbamos a estar separados. Llevo 2 años, 9 meses sin mis hijos. Entrego a mis hijos este 4 de julio del 2019 para que se fueran con su papá a la vacación. El día 4 de agosto, donde estaba firmado que el papá tenía que reintegrar a mis hijos a su casa, un domingo a las 12 del día, me llega una notificación de otro juzgado y me avisan que le habían dado la custodia al padre de mis hijos en 3 días. Solamente en 3 días y sin una sola prueba. ¿Por qué? Porque el papá declara no tener ni una sola prueba de lo que se me acusa, obviamente, drogadicta, abandono, drogar a mis hijos. Dice que no tiene una sola prueba por encontrarse en periodo vacacional. Y así le entregan la custodia a mis hijos en 3 días. Esto fue el 4 de agosto del 2019. Mis abogados hicieron un excelente trabajo y la custodia legalmente se me regresa en septiembre del 2019 por medio de un tribunal colegiado, en donde se ordena, me regresan mis hijos en 48 horas. 48 horas. Llevo 2 años, 9 meses sin mis hijos. Al día de hoy, no solo tengo una sentencia del tribunal colegiado,
tengo 26 ejecutorias de tribunales colegiados que ratifican mi custodia y la restitución de mis hijos. No solo llevo una diligencia de restitución, llevo 18 restituciones fallidas, donde los cómplices de mi agresor, por supuesto que han sido las autoridades en todo este tiempo. Perdón. En estos 2 años, 9 meses, por supuesto que he tenido noticias de mis hijos. Y no solo mis derechos han sido violentados en su totalidad, los de mis hijos también. A ellos se les han violado sus derechos más indispensables. El derecho de una casa digna, educación y servicio médico. Por supuesto que no son atendidos. Han estado viajando de pueblo en pueblo dependiendo el cobijo de las autoridades que tenga el papá de mis hijos. Mis hijos han sufrido violencia física y emocional. Yo lo he demostrado con pruebas a las autoridades y hoy les puedo decir, en este país no hay una sola autoridad que te regrese a tus hijos. No hay una sola sentencia que te regrese a tus hijos de manera rápida y expedita. Hoy, mis hijos han vivido en condiciones deplorables. Jamás han vuelto a la escuela. A mi hijo menor, en uno de los pueblos de la costa donde el papá se lleva a mis hijos a refugiar, un turista le ha dado limosna a un heredero de una de las casas más grandes y famosas en el mundo. Le han dado limosna. Imagínense cómo es que viven mis hijos. Unos niños cuidados por su mamá, unos niños atendidos toda la vida por su mamá. Y esto, por supuesto, con el conocimiento absoluto de las autoridades. Yo les he entregado fotos, les he entregado videos. Y teniendo todas las sentencias que tengo a mi favor, no tengo a mis hijos conmigo. Las autoridades no solo han ayudado al padre de mis hijos a retener a mis hijos de manera ilegal con él, sino que, aparte de todo, se han valido de ellas para un acoso, un terrorismo legal en mi contra. Hoy he litigado más de 40 procesos a nivel federal, entre amparos, quejas y revisiones. Tengo 11 carpetas penales, donde por supuesto estoy vinculada a proceso por un supuesto fraude, en donde en la audiencia la jueza me deja sin pruebas y sin abogado. ¿Cómo no iba a terminar vinculada? En donde también tengo 5 procesos familiares. Mi vida se vive en los juzgados. Mi vida se acabó. Igual la de mis hijos. Llevamos 2 años, 9 meses con nuestra vida paralizada. Lamentablemente, yo entregué a mis hijos por cumplir con un convenio, por cumplir con las autoridades. Días antes de que mis hijos se fueran de vacaciones, me lloraban y me gritaban y me decían: mamá, yo escuché a mi papá decir que no me va a regresar a la casa. Yo escuché decir que me va a separar de ti. Yo pensé que era un berrinche. Yo no le creí. Yo tenía que cumplir con ese convenio. Y el día que yo lo convencí, le dije que todo esto iba bien, que confiara, que su papá jamás iba a hacer algo de manera ilegal para poder, sí, perder entonces así a sus hijos. Los dos teníamos que cumplir con este convenio. Y el señor, lo que hizo, no tiene nombre, no lo regresó, los ha traído viviendo por todo el país. Me ha acosado terriblemente ilegalmente. Hoy quiero decirles con pleno conocimiento de causa, porque así es como me ha tocado vivir. Así es como yo he vivido esta violencia vicaria. Cada vez me entero de más cosas y más cosas terribles que han vivido mis hijos. Las autoridades están enteradas. 18 diligencias por restitución. En el último mes he tenido solamente 7, en donde las autoridades me han hecho ir a casa de mi agresor que para disque hablar con mis hijos. Y me han hecho firmar en una diligencia de restitución donde todas sabemos cómo les han quitado sus hijos a miles, ¿no? Que llegan con verdaderos operativos armados. Pues a mí me han hecho firmar que no me voy a llevar a mis hijos en una diligencia de restitución, donde después de 2 años, 8 meses dije, en esta voy a hablar nada más con mis hijos, quiero ver a mis hijos, tengo ganas de abrazar a mis hijos. Y donde mis pobres hijos lo único que tienen que hacer es que están con el agresor, no pueden decir nada, solo se agachaban y decían: no mamá, acuérdate de lo que nos hacías, no mamá.
No se vale. Mis hijos han sido violentados por el padre y ha sido propiciado por las autoridades. Las mismas autoridades que me hicieron entregar a mis hijos no me los han podido regresar desde septiembre del 2019. Es increíble que esto pase con el cobijo de las autoridades. Las autoridades han violentado a mis hijos. Y hoy yo les puedo decir una cosa. En este país, la impunidad ha crecido en nuestros agresores. El papá de mis hijos no era un delincuente. El papá de mis hijos empezó con unas mentirillas en el juzgado. Hoy es un verdadero delincuente. Esta es la forma en la que yo he vivido. Esta es la verdadera cara de la violencia vicaria. Si me puedes poner las demás diapositivas como viven mis hijos. Los niños no están con el papá. No es un problema de pareja. Se nos violentan todos nuestros derechos y los de nuestros hijos. Y no hay una autoridad que te los regrese, pese en las condiciones que viven mis hijos. No se vale y esto tiene que terminar. Por eso agradezco de verdad estos foros donde podemos venir, hablar y expresar lo que es la verdadera violencia vicaria. No es un problema de pareja y es un problema que tiene que acabar, porque los menores son los que más sufren. Yo estoy aquí con ustedes, yo encontré mujeres maravillosas donde puedo estar luchando, pero mis hijos, no ha habido manera que los saque de esta vida. No se vale, aquí estamos todas juntas y hasta que en este país se pueda hacer un verdadero cambio. ¡No estás sola! ¡No estás sola! ¡No estás sola! ¡No estás sola! ¡Dejen a los niños! Dolor, coraje, impotencia, injusticia. Pero poco a poco tenemos que seguir insistiendo para que este tipo de violencias se visibilicen y sean tomadas en cuenta y podamos nosotras abrazar a los hijos, a los nietos, a lo que nos hayan arrancado el sistema machista y patriarcal. Para darle continuidad a esta violencia vicaria tan fuerte, de verdad muy fuerte, tenemos violencia institucional y red de complicidades por Natalia Loco